¿Quién podría ser un apóstol? Pablo envía esta carta. Por eso es que Lutero hace lo que hace. Empieza a agarrar de ese texto, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La enseñanza va sobre Romanos. La parte del aprendizaje en la aplicación va sobre algunas herramientas que pudiéramos ver. Por ejemplo, vamos a ver esto, y eso no está ahí, pero sí tómelo en cuenta, y si quiere anotarlo, lo anota. El estudio inductivo de la Biblia. Observación, ¿qué dice? Interpretación, ¿qué significó? Aplicación, ¿qué significa? Parémoslo ahí. Ok, observación, interpretación, aplicación, interpretar. La interpretación es qué significó, para quién, porque la carta, la Biblia no está escrita primero para nosotros. Es decir, hubo un grupo de personas que recibieron primero esa carta. Ellos son los primeros, a los primeros que les escribieron, son los primeros que tuvieron que interpretar las escrituras. Ahora, a nosotros nos llega, hoy ya nos llegó con un montón de cosas que ellos nunca tuvieron, ¿verdad? Nosotros tenemos un montón de fuentes, un montón de cosas, pero ellos las recibieron así, al no crudo, ¿verdad? Ellos tuvieron que, de verdad, esa búsqueda de Dios, esa dependencia para poder interpretar lo que Dios estaba hablando. Primero a través de los profetas, ¿verdad? Y después vino otro momento donde ya estuvo la parte escrita, ¿verdad? Donde ya empezaron a haber herramientas. ¿Quiénes? De profetas en algún momento, que también no solamente la decían, maestros en otro momento que explicaban qué era lo que Dios había hablado, los apóstoles que se dieron a la tarea de un trabajo de poder ir enseñando las escrituras, ¿verdad? Entonces, otra vez, observación, interpretación, aplicación. La interpretación de la Biblia es una sola, es un solo autor. Es el Espíritu Santo de Dios trayendo la palabra. Un destinatario, ¿verdad? Nunca ha sido para nadie más que para el pueblo de Dios, para los cristianos, para los creyentes nacidos de nuevo. Un propósito, no hay más propósito. Un hecho, una situación, una verdad y miles de aplicaciones. Ahí es donde a veces nos confundimos y uno oye a la gente decir, no, es que ese pasaje no quiere decir eso. No. Es que hay una interpretación más allá de aquello que es la interpretación, la aplicación. Hay una aplicación de un texto para una situación, una aplicación de un texto para otra situación. Esto, uno de las grandes situaciones y de los grandes problemas es en las aplicaciones, porque ahí es donde han habido los abusos, ¿verdad? Porque entonces yo puedo agarrar un texto que me habla de X cosa y lo puedo a veces aplicar para una situación particular o personal, o tal vez para sacar provecho, para pedir plata, para manipular, ¿verdad? Entonces, las aplicaciones son muchas las aplicaciones. Entonces, la Biblia es que un autor, un destinatario, un propósito, un hecho, una situación, una verdad y miles de aplicaciones. Sigan, llega por favor. Ok. Lee la Biblia para comprenderla, es un principio. Estúdiela para conocer de Dios. Obedécela para un cambio de vida. Entonces, otra vez, lea la Biblia para conocer, a ver, pónganlo otra vez, para comprenderla.
Ok, ahí, léala para comprenderla. La única forma en que usted puede comprender la Biblia es cuando la lee. Es decir, la comprensión en primer momento, en cuando usted lee, usted puede comprender algunas cosas. No es todo lo que pueda comprender a la lectura, ¿verdad? Porque la Biblia en primera instancia, aunque es inspirada por Dios, pero es lo mismo que un libro. Son las mismas reglas del juego. Entonces, léala para comprenderla. La Biblia no se debe de debatir, no es para discusión. No es para grandes debates, a no ser que sea en un grupo de estudio en donde usted presente un tema y, ¿verdad? Y se quiera discutir ciertas cosas, ciertas formas, costumbres o ciertas situaciones que queramos discutir. Entonces, léala para comprenderla. Siga, llega. Estúdiala para conocer a Dios. Estúdiala para conocer a Dios. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, lo que estamos haciendo es conociendo a Dios, no adquirir conocimiento. Es que vean, esta es una de las cosas terribles también que nos pasa, porque a veces en el conocimiento nosotros hacemos distanciamientos, diferencias. Una de las cosas terribles que pasa en medio de la iglesia de Jesús y en medio de las iglesias es que cuando alguien piensa que tiene más comprensión de la Biblia, sencillamente lo que hace es separar y decir, no, es que usted no sabe lo que yo sé, o yo sí sé lo que usted no sabe. Cuando uno experimenta a hombres, por ejemplo, tal vez los que hemos pasado por un instituto bíblico, por una universidad, nos damos cuenta que los grandes teólogos son la gente sencillísima, y usted no los ve. Es más, yo tenía un profesor que yo decía, la primera vez que yo lo vi, yo pensé que era una persona que no era, que era un compañero. Oiga, ese hombre, por cierto, ese hombre tiene unos 30 años de ser pastor de la iglesia, una iglesia bíblica cuando uno, es que si les digo que hay un puente Bailey, se van a perder, ¿verdad? Porque hay puentes Bailey por todo lado. Pero aquí subiendo antes de llegar a Tibás, al centro, que uno baja, está en la Pops, hay una iglesia, que es una iglesia viejísima, que está arriba. Ese hermano, ajá, es la Bautista de 5. Es que ese hombre es un genio, es un hombre de Dios, un señor mayor, mucho tiempo de ser pastor. Y yo recuerdo la primera vez, porque él se sentó con el grupo y, ¿verdad? Yo dije, sí, es un pastor que viene. Y cuando ese hombre se paró, me acuerdo, no se me olvida, estaba dando sobre eclesiología, pero con una sencillez, pero un hombre profundo, un hombre de verdad, con un gran conocimiento. Sin embargo uno le podía ver, ¿verdad? Y él nos hacía ese énfasis con respecto a eso, con las cosas que en la iglesia a veces pasan. La iglesia vive como en dos fases, unos que les gusta estudiar la palabra y otros que no les gusta estudiar la palabra, ¿verdad? Y se ven solo permeados por el Espíritu, que no es que esté mal, pero la palabra que sale o la manifestación del Espíritu tiene que tener contenido, ¿verdad? Entonces, tenemos que nivelarnos, ¿verdad? Ok, estúdiala para conocer a Dios y obedécela para un cambio en tu vida. La única forma en que usted y yo podamos cambiar es obedeciendo las Escrituras, ¿ok? Córrela. Creo que ahí termina. Ok, ahora sí. Con esta es una herramienta que nos va a servir mucho en el proceso de cuando estemos estudiando, cuando estemos trabajando. Vamos a ver, y en la parte del folletito ese, viene una introducción de cómo mirar la carta a los romanos. Esa parte desde mi escritorio es como, yo escribo algunos artículos que se llaman así, desde mi escritorio. Entonces, esa es parte de la investigación. Y este material está grabado en un video que es el que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, si usted quiere seguirlo ahí, pero escúchelo. Lo hicimos para que se fuera escuchado porque sabemos que no todos tienen el material.
cuando usted tenga que hacer un trabajo que está al final de esas 2 hojas, tiene que hacer un resumen que usted sea muy amplio sobre lo aprendido en el tema tratado, que tiene que ver con la introducción de cómo mirar la carta a los romanos. ¿Ok? No olvide tomar sus notas mientras escucha este video. Me propongo hacer un tipo de relato en una generalidad de cómo podemos ver esta carta. Esta generalidad pretende que veamos la carta dejando un poco de lado terminología, exegética, hermenéutica y lograr verla de manera sencilla, aunque siempre profunda. La carta a los romanos es en gran parte una extensa exposición sobre la vocación cristiana. Nos parecerá sin duda difícil y en efecto lo es. Encontraremos en ella discusiones y una utilización de los textos bíblicos que nos desconcertará con frecuencia, porque Pablo argumenta cómo aprendiera a hacerlo en las escuelas de los rabinos de Jerusalén. Pero conviene recordar que Pablo no parte de un sistema doctrinal, de una teología, parte constantemente de su propia experiencia. El encuentro con Jesús resucitado, la conversión dramática que le pone al servicio del Evangelio y posteriormente la amplia experiencia de su vida de un apóstol y de los dones del Espíritu que actúan en él, la comunión constante con Jesús, el Señor, son las bases de su visión de la fe. Pablo va a hablar de salvación, de Dios. La salvación de Dios es la salvación de la raza humana, como un todo, pero se juega en el corazón de las personas. Todo dependerá de nuestra respuesta a la llamada de Dios. ¿Sabremos confiar en ella? Pablo, marcado por su propia historia, presenta la llegada a la fe como una conversión más o menos dramática. El hombre es esclavo del pecado. Convendrá ver qué es lo que Pablo entiende con esto. Nosotros quisiéramos liberarnos de él, pero nos falta la clave para comprendernos a nosotros mismos. Hemos sido creados para compartir la vida de Dios, y mientras no lo consigamos, experimentaremos una rebelión consciente o inconsciente contra Dios. ¿Habrá que volverse hacia la religión? Con ello ganaríamos muy poco. Dice Pablo con una insistencia que sorprenderá a muchos. Mientras creamos superarnos por las prácticas religiosas, volveremos la espalda a la única fuerza que puede liberarnos: el amor misericordioso de Dios. Pero Dios nos tiende la mano y nos enseña a amar. Jesús viene a nuestro encuentro y nosotros lo crucificamos. Y es entonces cuando Dios nos muestra cómo nos ama y perdona. Él no espera otra respuesta que nuestro acto de fe, una fe que nos libera de un solo golpe. Esa salvación es la que la anunciaba toda la Biblia, pero desconcierta todo lo que en la religión judía se habían quedado con las prácticas. Estas pertenecen a una época de la historia humana a la que han puesto fin la muerte de Jesús. Nuestro bautismo nos hace entrar en un mundo misterioso, que no es otra que el Cristo resucitado. Ahora, ya estamos en Cristo y vivimos de su Espíritu. El don del Espíritu abre una nueva era, donde aquellos que se han hecho hijos e hijas de Dios tendrán que inventarlo todo según las leyes del amor. Pablo insiste sobre el problema del pueblo judío. ¿Qué pensar de toda la historia de Israel al que Dios promete un Salvador y que al fin no lo reconoce? Pablo dirá que no hay que confundir dos asuntos: el llamamiento del pueblo al que Dios confía un papel particular en la historia, y dos, el llamamiento de las personas que pertenecen a este pueblo. Para cada uno, la fe en Cristo será el resultado de un llamamiento gratuito de Dios. Pablo envía esta carta el año 57 o 58, probablemente desde Corinto.
Hasta entonces se había dirigido a comunidades que conocía y cuyas dificultades no ignoraba. Esta vez no. Al final de su exposición hablará de manera muy general de la vida cristiana y sobre todo de la manera de aceptarse unos a otros entre personas de orígenes muy diversos. En Roma, como en cualquier otra parte, no fue tan sencillo reunir en una misma comunidad a judíos y paganos convertidos. Pablo le recomienda lo que ni nosotros mismos logramos practicar, que acepten sus diferencias. Es casi imposible hablar de la carta a los romanos sin decir al menos unas palabras sobre la importancia que ha tenido y sigue teniendo en las iglesias protestantes. Se sabe que Lutero maduró la Reforma, empezando por esta epístola. No se equivocaba viendo en ella la condenación de una iglesia instalada en el mundo, en la cual la fe se había degradado a menudo en prácticas ajenas a la fe que salva. La cristiandad en la Edad Media era un pueblo parecido al de Israel. Se era cristiano de nacimiento y tal se permanecía, se era creyente. Pero como en cualquier otra cultura, pensaban salvarse mediante los ritos religiosos y las prácticas de las buenas obras que nos merecen el cielo. Era importante recordar que la fe es el alma de toda conversión y que esta conversión es la respuesta a una llamada gratuita de Dios. En esta carta no se trata de otra cosa que de Cristo Salvador, y esto era suficiente para devaluar todo el sistema religioso imperante, aplastado por sus tradiciones y devociones. Se habla de la fe cuando apenas se oía predicar otra cosa que el caos moral, o más bien las categorías de la moral. Se habla de la palabra de Dios dirigida a todos los hombres, cuando se contentaban con confiar en los hombres de la iglesia. Era una crítica radical de la iglesia que había acabado mirándose a sí misma en lugar de volverse a Dios, y cuyo sistema político doctrinal o represivo ocultaba el horizonte. Sin embargo, dije anteriormente que esta carta se basa en la experiencia de Pablo como judío y como fariseo, y después como apóstol llamado directamente por Cristo. Es muy importante que logremos entender que también el apóstol nos dirá en la carta a los romanos sobre pecado, justificación, del llamamiento y de la salvación mediante la fe. Con esto en perspectiva, con esto en el pensamiento, lo que queremos realmente es poder ver toda esa generalidad de Romanos. Y sé que poco a poco, en medio de que estudiemos esta carta, vamos a encontrar muchos aspectos de los cuales el Espíritu Santo de Dios vendrá a revelar a nuestros corazones para la vivencia de una iglesia que de verdad sea una iglesia santa, entendida en justificación, en santidad, entendida en devoción, entendida en todos estos aspectos que el apóstol Pablo también quería de la iglesia en Roma. Yo no sé si a ustedes les llama la atención esta declaración. Está trazado sobre la experiencia del encuentro de Pablo con Jesús, más que con otros aspectos de Pablo como el gran estudioso o el gran teólogo de esa época. Porque Pablo era diestro en la ley. Dentro de la parte del estudio, Pablo es un hombre sumamente educado, a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros de la ley y uno de los grandes fariseos. Pero cuando nosotros vemos la carta a los romanos, ¿verdad? Con una exposición enorme, pareciera que hay algunas cosas que no concuerdan o tratan un poco de confundirnos, Señor. Él no está metiendo. Pablo pues, sí sabía. ¿Cómo no va a saber? Por eso Pablo hace una interpretación de la ley, pero otra vez, no es que no interpreta bien la parte de la ley, sino que él dice de la experiencia de él viviendo con la ley. Por eso él dice, no, es que ya la ley no es. Y a veces se nos confunde como diciendo, ¿cómo? La ley no es. Y entonces, el que mata y el que roba. No, Pablo está diciendo, no, es que ya la ley no es un aspecto en el cual yo me quiero meter a enseñarle. Yo tuve una experiencia con Jesús y yo entiendo que la ley no es mayor que esta gracia que se nos ha sido dada. En esto, ¿qué es lo que aprendemos?
que nosotros y nuestra conversión debiera ser de este modelo. Lamentablemente, las cosas cambian y más en este siglo. En este siglo tenemos una producción de material impactante, impresionante, y todo el mundo dice un poco de cosas, pero pocos, muy pocos, a no ser que sean escritores muy antiguos, ¿verdad? Los que vemos haciendo su parte doctrina, su parte teológica, sacada de la experiencia de una vida santa. Lutero. Lutero es un hombre que cuando él ve a Pablo, por eso es que Lutero hace lo que hace. Y Lutero empieza a agarrar de ese texto, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O la fe, para Lutero fue muy importante. ¿Por qué fue tan importante este texto de cuando Lutero lo ve ahí en Romanos sobre la fe? Porque él vio a Pablo actuando, no vio a Pablo dando un discurso sobre fe. Y por eso es que Lutero, de una u otra manera, él se impone ante aquella corrupción de la iglesia, pero se opone a sabiendas de que iba a ser quitado, que iba a ser borrado. Pero yo creo que él tenía en memoria a Pablo, en los escritos paulinos, donde Pablo decía, pero yo todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Dios. Entonces, la experiencia de estos hombres llevadas a la enseñanza es distinta. Si ustedes ven los libros que hoy salen, normalmente los libros quieren tratar de hablar, y no es que esté mal, pero lo que se trata siempre es de argumentar sobre una enseñanza. Y la enseñanza se toma, pero no es de vida, no es la vivencia de alguien. Ajá, es el conocimiento de los textos o de la investigación sobre demonología, sobre angelología, sobre algunos aspectos. Pero no es el tema de la experiencia o de la vivencia de un hombre o de una mujer. Normalmente eso casi ya no se ve. Sí, por ejemplo, de cosas que al final se salen, ¿verdad? Los viajes al infierno, los viajes al... Y que uno pudiera decir, bueno, podría ser una experiencia, sí, podría ser una experiencia. El punto está en que esa experiencia no puede probar, o esa persona no la puede probar más allá de un testimonio que él quiera dar, y que seguro está bien, y que seguro, ¿verdad? Pero es que estamos hablando de estos hombres, ¿verdad? Que de verdad ellos se encargaron. Uno ve la biografía de Charles Finn y usted se queda aterrorizado de poder ver este hombre, un petulante abogado neoyorquino que fue tomado por Dios, ¿verdad? Y que cuando este hombre se retiró, dicen que cuando este hombre venía bajando de la montaña después de un tiempo, las personas se gritaban, lloraban y caían descompuestas en el suelo de ver la presencia de Dios en medio de su vida. Solo con él pasaba, no andaba diciendo más nada, venía caminando. Una experiencia espiritual que no está restringida para Charles Finn, está hecha para nosotros los creyentes si queremos buscar a Dios y dejar que el Espíritu Santo en nosotros fluya. Lo que pasa es que hoy nosotros estamos enmarcados por un montón de condicionamientos. Entonces, con esto quiero decir que necesitamos, como primer punto, ver la carta a los romanos desde esta parte en donde la generalidad de la carta, dejando un poco de lado la terminología y la parte hermenéutica. Sin embargo, pues por supuesto que la vamos a usar. Es una herramienta válida y Dios libre en usarla, porque es como que usted no tire la plomada, ¿verdad? Y ponga el punto allá, ajá, y tire la cuerda y sí, y usted agarra y ¡plac! Y tira. Y los constructores, ahora que estamos aquí en construcción en la iglesia, ¿verdad? Uno ve cómo, aunque fuera para empezar a piar ese montón de pared, miden, tiran y ven, y ahora sí, denle mazo, pero
pero se tira. Es decir, es lo mismo. La palabra hay que trazarla de forma adecuada. Al final de esto viene donde dice en la página 3, tarea. Hago un resumen y que ojalá usted pueda hacer un poquito amplio sobre lo aprendido, sobre el tema tratado, sobre esta parte en lo que hemos hablado de esta introducción. Vean cómo empieza Pablo en Romanos capítulo 1 y verso 1. Ahí necesitamos la Biblia. Romanos 1:1. ¿Qué dice? Hermanos, mientras buscan el texto, parte de la idea es que saquemos mucho provecho, no solo para aprender cosas, sino que ustedes, ¿verdad? Ustedes también, dentro de todo lo que van a trabajar y el esfuerzo que están haciendo y la inversión que están haciendo en venir, ustedes le saquen provecho. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos gente, personas, hermanos, que de verdad sean o nos hagamos cada vez más diestros en el estudio de las Escrituras. Y la única forma de conocer a Dios es estudiando la Biblia. ¿Usted quiere conocer a Dios? Hay que estudiar la Biblia. ¿Usted qué cree? Que el conocimiento de Pablo, ¿por qué se dio? Porque Pablo era un hombre investigador del asunto con respecto a Dios. Y fue un hombre, ¿verdad? Poderoso. Sí. Sí, 1:1. Ven qué interesante como Pablo habla en 1:1. Para el Evangelio son noticias de buenas nuevas. ¿Ah? ¿Y qué dice Pablo? ¿A quién le atribuye? ¿Quién es el autor del Evangelio? Dios. Y si el Evangelio es las buenas nuevas, entonces, ¿quién es el que da las buenas nuevas? Pablo está dando las buenas nuevas y él dice, el autor de esto es Dios. Y entonces él, por eso, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Hermano, en esta parte del llamamiento, usted y yo fuimos llamados. ¿A qué fue usted llamado? ¿A qué fue lo que yo fui llamado? ¿A qué fuimos llamados? Tal vez yo no me puedo llamar apóstol, porque a mí no se me llamó para ser apóstol. Pero sí soy un apartado de Dios. Y también tengo algo que Dios me dio, que es ser un promotor, alguien que anuncia el Evangelio de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en 3 viajes misioneros, que ocuparon más o menos 15 años, esos 3 viajes misioneros, en 15 años, es toda una vida, hermanos, 15 años viajando, 3 viajes misioneros, 15 años más o menos duró Pablo. Y cuando Pablo viajaba, ¿verdad? Se esforzó por evangelizar el imperio de Roma, es decir, es un ministerio increíble, arduo y peligroso. ¿Ah? Sin embargo, cuando la mayoría de las personas se retiraría, Pablo fijó su visión en la frontera al oeste de Roma, al norte de Italia, al sur de Francia, España y Portugal. Vean que ya estas naciones que ya existen, hoy existen, el Evangelio ya no está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes que pasó? Se gastó. Pareciera que los apartados no permanecieron más. Pareciera que los que tenían que seguir anunciando el Evangelio se terminaron. Este es uno de los grandes peligros del pueblo de Dios y más cercano de la iglesia. Hermanos, esto es latente. Esto es latente. En Europa, para los jóvenes, cristianismo es nada, y aquí estamos muy cerca. Muy cerca, hermano. Si no levantamos pilares y si no levantamos gente que anuncie de forma efectiva, y cuando yo digo efectiva, digo
un evangelio bien trazado, bien aprendido, bien vivido en santidad. Sí, lamentablemente. Sí, llegó, nos está arrollando de una forma furiosa, furiosa, hermano. Yo el sábado tuve una reunión con jóvenes aquí, mayores de 18 años, y habíamos unos 20 y restos de chicos. Y yo les ponía un reto de fe. ¿Sí? Retos de fe. Y le llamamos jóvenes en acción, de fe. Pero fe es fuerzas especiales. Yo les decía, necesitamos crear una fuerza especial. Una fuerza especial. A nosotros como iglesia nos urge una fuerza especial. Y de esto tenemos que depender del Espíritu Santo y de la buena instrucción de las Escrituras y de que nosotros como iglesia oremos y clamemos al Señor para que se produzca el querer como el hacer por su buena voluntad y que los jóvenes, los niños, los adultos tengamos el corazón abierto para ser testigos y testimonio del Evangelio de Dios. Hermanos, ¿y por qué? Bueno, porque tal vez a veces nos convertimos solo en iglesia, solo en comunidad de fe, que es importante, pero de ir y venir, ¿verdad? Pero creo que tenemos que abrirnos mucho a ese espacio. Imagínense lo que sería si usted descubriera una cura 100% natural, 100% efectiva y completamente gratuita para todo tipo de cáncer. ¿Cuánto de su tiempo, energía y dinero dedicaría para poner esa cura maravillosa en disposición de tantos como le fuera posible en su vida? Esto es un poco lo que Pablo descubrió. Pablo descubrió una cura tan significativa para el pecado del hombre y encontró una cura tan espectacular para que los hombres tuvieran paz con ellos mismos y con Dios, que Pablo agarró eso como su misión. Y cuando Pablo se enamora de Jesús, se enamora de lo que realmente él estaba viviendo, porque Pablo tiene una experiencia que según el relato en el libro de los Hechos es una experiencia que lo dejó, hermanos, pero lo dejó ciego, literalmente, y lo dejó perplejo. Dios tuvo que llevarlo hasta ahí. Y por supuesto que la experiencia a Pablo no se le olvida. Ahora, yo siempre me pregunto cuando hago esto o estudio sobre esto, ¿y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi experiencia espiritual? ¿Por qué no es tan impactante? ¿O por qué fue impactante en un momento? Porque pareciera que nosotros fuimos muy impactados en el principio cuando los han llamado el famoso primer amor. Ese anhelo, ese deseo. ¿Cuántos se acuerdan de esos días? Era una cosa que usted hablaba y ni sabía de qué hablaba, ¿verdad? Pero usted hablaba. Y usted venía a la iglesia y usted ni sabía qué, pero usted... Yo recuerdo, hermanos, bueno, mi primera iglesia fue Cristo al Mundo, porque yo no tenía iglesia. Y yo me convertí ahí, ¿verdad? Junto con otro grupo ahí que me llevó. No, era un instituto bíblico. Y entonces decían un montón de cosas y yo me sentía fascinado, pero... ¿Usted sabe lo que es venir yo de los malos pasos de la vida? Que lo único que pensaba era en yeguás y empezar a oír de la justificación por la fe y de la santidad y de las cosas y pacto de sangre. Y decía usted, ¿qué es esta cosa? Si yo lo más que sabía era decir malas palabras y ahí no se oía ni una, entonces no podía competir. Y ni podía hablar, porque yo decía, ¿qué voy a hablar? ¿Verdad? Cantaban y yo decía, yo ni me las sabía. Y levantaban las manos y yo decía, yo levanto las manos. Ni sé por qué, pero aquí voy con las manos levantadas. Y yo veía que la gente lloraba y yo decía, no me alcanza para eso, voy a pellizcarme, voy a golpearme, pero...
Hermanos, pero aquí está Pablo. Su tarea, distribuir el bien más preciado que el mundo jamás ha recibido, el Evangelio, una curación formulada por Dios para que sea 100% efectiva contra la enfermedad terminal del pecado. El Evangelio, hermanos, el Evangelion, buenas noticias en su lengua, llegó a ser la fuerza impulsadora de su vida. Y al estar a punto de llevar esta magnífica observación a un nivel completamente diferente, el apóstol busca la ayuda de sus hermanos y hermanas de Roma. Desdichadamente, nunca se habían encontrado. Pero Pablo dijo, yo necesito buscar aquí un poco de gente que de verdad me ayude a esto. Y entonces uno ve a Pablo en las cartas hablándole a la casa de los que están por allá y a aquellos otros hermanos, y se busca a los otros, a Juan Marcos, que aquí, que a Timoteo, y empieza a trabajar duro con ese deseo, hermanos, con ese asunto. Los primeros 7 versículos, tomen nota ahí, los primeros 7 versículos de la carta de Pablo forman una oración que es larga y compleja, con varias frases que están ahí como aprisionadas. Por ejemplo, dice de Pablo, ¿verdad? Habla de a todos ustedes los amados de Dios que están en Roma. Noten que ahí no hay un contenido teológico. A lo más que usted podría sacar ahí, de sí, los amados de Dios que están en Roma, y Dios tal vez, teología, Dios, pero los amados de Dios que están en Roma, vea cómo Pablo, él empieza a decir, y esta es una de las características que después del siglo VI para acá, se pervirtió. Nosotros debiéramos, y por eso a mí me gusta el nombre de esta iglesia, que es que es Ministerio Centro de Enseñanza y Discipulado, Iglesia Cristiana en Plaza Víquez. A mi entender, a mi parecer, ¿hola? El 7. A todos ustedes los amados de Dios que están en Roma. Porque las iglesias debieran de llamarse así. Así era como se llamaban. Pablo decía, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Galacia, la iglesia Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia. Era la iglesia de Cristo en aquel lugar. Pero como todo tiene que hacerse mucho más bomboso, ahora inclusive es peor todavía, hermanos, porque ahora usted verá, todos son ministerio internacional, taca, taca, ta, 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 ta. Y cuando usted oye que son ministerios internacionales, ellos no tienen una iglesia, ellos tienen un anfiteatro, ellos tienen, le llaman, ¿cómo se les llama a los salones? Un salón como dice, este es el auditorio. Vamos a tener nuestro servicio en el auditorio. Es decir, se ha perdido, hermanos. Y esto pareciera superfluo, pareciera muy sencillo. No es tan sencillo. Hay toda una connotación. ¿Por qué nosotros hemos dejado de lado lo más preciado y apreciado, que es lo que el apóstol entendía como las personas que eran apartadas como pueblo en los lugares distintos? A los amados, a todos ustedes los amados de Dios que están en Roma. Y eso daba una identidad. Lamentablemente, una palabra que acabo de tocar, que no debería decirse, porque va a traer un poco de cosas, es el asunto de identidad. Yo pregunto, hay una identidad, ¿verdad que ya es muy difícil inclusive manejar el asunto de identidad diciendo soy cristiano, por todo lo que está en nuestro entorno? Es difícil y usted lo dice. Pero el asunto es que nos está golpeando durísimo porque todo mundo o mucha gente que se llama cristiana, la verdad es que, diría el apóstol Pablo, para vergüenza de ustedes lo digo, dice Pablo,
pero no son testimonio. Entonces, por supuesto, hermano, este es uno de los grandes problemas y nosotros vemos en estos versículos, los griegos antiguos no tenían problema para comprender la forma de escribir. Las frases, ¿verdad? Pueden ser confusas para nosotros. Así que para simplificar, lo primero que uno tiene que notar es que Saulo de Pablo, a los referidos más tarde, Pablo está diciendo, ustedes son amados, pero ¿de quién? ¿Son amados de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que en Roma había todo un problema. Se habla en esta carta, cuando Pablo está escribiendo a los de Roma, había una forma, el pueblo en Roma estaba viviendo en medio de ese tiempo, había una cuestión que se llamaba Pax, P-A-X, Pax Romana. Y lo que se decía, y los historiadores llamaron a los 2 primeros siglos del gobierno romano, después del nacimiento de Cristo, la Pax Romana, es decir, la paz romana. Ese fue el momento donde Pablo estuvo ahí, en 57-58. Y cuando esta paz estaba, Pablo les dice a ellos de quién son amados, y les recuerda que el punto no está, que ese es uno de los asuntos para nosotros hoy, el punto no está en la paz que usted esté viviendo a nivel de pueblo, o a nivel de estado, o a nivel de país. Ellos son amados de Dios, porque Pablo ahí está hablándole también, ¿verdad? Con respecto a la parte de Roma, ¿verdad? Que el imperio podía rápidamente movilizar ejércitos de cualquier parte de Roma y Persia y solía responder a las insurrecciones que se daban. Pero una vez que se había aplastado la revuelta, no era raro que los supervivientes fueran crucificados a lo largo de las carreteras. Y la paz que había era una paz ficticia, era una paz de los que no querían decir nada contra el imperio romano. Por eso el apóstol Pablo les dice, ustedes son muy amados de Dios. Ustedes son amados. Dios a ustedes los ama, porque si Pablo sabía que en el momento en que alguien se opusiera al imperio romano, terminaba cadáver. Caía cadáver, dijo el otro. Hermanos, ¿por qué hablar de esta parte hoy que es nuestra primera lección con respecto a la parte del contexto o la parte de lo que es? Bueno, porque nosotros tenemos que situarnos, hermanos. Una cosa es ver algunas características de la carta, ¿verdad? Como estas. Porque Pablo se habla de siervo de Cristo Jesús llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Vean el verso 2, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Pablo, es que esa es la sencillez del corazón de un hombre que ha sido tocado por Dios. Pablo les está diciendo, este no es un mensaje que yo vengo aquí a decirlo de primera mano. Vean el verso 2. Que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Es decir, él está diciendo, Dios no está haciendo un asunto de excepción. Los profetas ya habían prometido en las Escrituras que el Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor, le dice. Hermanos, noten estos versos. En el verso 2. Ya había un anuncio de los profetas. Claro, Isaías, Jeremías, ya habían hablado con respecto a esta parte, de que había una simiente, más que todo Isaías. Le dice, el Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana es descendiente de David. Pablo empieza a poner características, hermanos, muy fuertes. Que hoy yo digo, qué lástima que en medio de la iglesia cristiana local, en la iglesia nuevo testamentaria o del Nuevo Testamento o de nosotros, los fundamentos a veces están enredados. Ahora las iglesias parece que pertenecen a las personas que son los que están ahí. Ah, esta es la iglesia de Hugo Solís. Esta es la iglesia de Gerardo. Esta es la iglesia de... Pablo estaba tan claro, hermanos, y le hace a ellos ver, no,
Los profetas ya habían anunciado esto. Y las iglesias y el evangelio es su hijo mismo, que la naturaleza, que es descendiente de David, pero que según el Espíritu, y me llama la atención esta forma, porque léalo ahí, no dice Espíritu Santo, sino que dice Espíritu de santidad. Sería interesante que estudiáramos si habrá alguna diferencia entre lo que es el Espíritu Santo y el Espíritu de la santidad. Porque, aunque aquí aparece con mayúscula, me imagino que está respetando la forma de persona y que el Espíritu Santo está como persona. Pero cuando le agrega santidad, ¿verdad? A mí me parece, y sería estudiarlo, si de verdad esta parte de espíritu de santidad tiene una particularidad. Dentro de esto, dice él que fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección. Vean a Pablo, hermanos. ¿Qué es la experiencia? Vea que si Pablo habla de la experiencia que tuvo él, ¿cómo conoció él a Jesús? ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo fue que lo conoció? Ajá, pero ¿cómo lo vio? ¿Verdad? Ajá. Ok, bueno, es una muy buena referencia, ¿verdad? Pudiera ser, porque en otra versión dice Espíritu Santo, que es importante, 2 o 3 versiones y nos saca del enredo. Ok, por ejemplo, lo que estamos hablando con respecto a esto, pero dice, en medio de lo dramático del encuentro de Pablo con Jesús, él lo vio resucitado. Dice que fue una voz del cielo y que él lo vio, así dice el relato. Y él vio y le dijo, ¿quién es usted? ¿Cómo lo mira? Lo mira resucitado. Y entonces ve a Pablo en estos primeros versos, dice, el Espíritu de la Santidad, que fue designado con poder, Hijo de Dios por la resurrección. Pablo está hablando de su vivencia, a Pablo no lo pueden engañar. A Pablo el cuento de que seguro se habían robado el cuerpo de los evangelios, a Pablo eso no le salía. No, Pablo está diciendo, no, hay una certeza en Pablo diciendo es el Hijo, la naturaleza humana que es descendiente de David, por lo que los profetas dijeron, de un espíritu de santidad designado en poder del Hijo de Dios por la resurrección, porque él lo vio resucitado. Aquí es donde uno tiene que empezar a aplicar cómo usted y yo vemos a Jesús. Yo siento a veces que hay mucha gente que mira a Jesús otra vez crucificado. Y yo digo, cuando yo digo, lo encuentran solo crucificado, estoy diciendo, hermanos, que el poder para la resolución de nuestros conflictos o la fe activada en nosotros no está funcionando porque lo estamos viendo de una forma equivocada, porque Él no está ahí. Pero en nuestro actuar, y esta es la aplicación, ojalá que la hayan anotado, porque en medio de esta aplicación es vital, hermanos, que usted y yo nos demos cuenta que nuestra vida, que nuestro caminar cristiano es lo que hace que nosotros mostremos quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Señor? Para Pablo es vital decir, Él es resucitado. Dice, Él es Jesucristo nuestro Señor. Entonces ahora ya le pone, ¿verdad? El Kyrios, el Señor. Jesucristo es el Señor. Pablo no tiene duda. Y la iglesia no debiéramos nosotros tener duda. Jesucristo, pero es que otra vez, hermanos, cuando nosotros veamos y podamos ver en el contexto o en el texto o en la parte histórica, qué es lo que estaba aconteciendo con Pablo, y que Pablo diga, Jesucristo es el Señor en Roma, cuando el imperio romano estaba bajo la proyección de los césares y bajo la protección de los divinos que tenían ahí, ¿verdad? Y de los hombres que tenían y estaban gobernando Roma, decir Jesucristo es el Señor es mucho con demasiado. Sí. Ponga la jupa ahí porque se la vamos a cortar. Hermanos, notamos nosotros que la experiencia de Pablo debiera ser nuestra experiencia.
Hermanos, esto tendría que ponernos a nosotros en perspectiva de un análisis profundo de cómo estoy viviendo yo el Evangelio. Porque el que quiera compartir el Evangelio tiene que ser no solamente creyente del Evangelio, tiene que vivirlo. Porque el que verdaderamente se convierte en mensajero tiene que ser auténtico. El mensaje auténtico va a trascender a través no de lo que diga solamente, sino de lo que viva en medio de donde yo estoy. Por eso esta carta a los romanos es profunda, apasionante, algo que no tiene nombre. Verso 5, por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Pablo, entonces, es que hermanos, ¿cómo han cambiado los tiempos, verdad? Ahora el asunto del apostolado, o el asunto de ser apóstol, o ser un algo, es como de renombre de importancia, ¿verdad? Pablo dice y hace, y que quede claro para todo el mundo, y ojalá que lo leyéramos así, que el don apostólico es para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Es decir, el poder de Dios que se me dio, la autoridad de Dios que se me dio, es para que yo vaya a decir algo de lo que Dios quiere que la gente escuche. Y Dios está interesado que la gente escuche que deben obedecer a la fe. Ajá, ahí dice para la obediencia a la fe, ¿verdad? En todas las naciones. Entonces, el apostolado es un rango que es verdad, porque está dentro del ministerio quíntuple, ¿verdad? Pero es para obediencia a la fe. Es para obedecer, es decir, entre más arriba se supone que estoy, más obediente soy. Entre más se supone que tengo una posición, más humilde y humillado estoy. Pareciera que este no es el Evangelio. Pareciera que hoy es todo lo contrario. La gente quiere ir a hacer algo para ser reconocido. Quiere ir a hacer cosas para que se le reconozcan cosas. Para ser populares y algunos diputados. Ajá. Sí, no, a nosotros se nos dio un apostolado, pero cuando yo dije no apóstoles como él, porque Pablo era apóstol. El requerimiento y el requisito para ser apóstol era, ¿verdad? Ajá, haber estado con él, ¿verdad? Haberlo visto después de su resurrección. Esos eran parte de los postulados para que usted pudiera ser apóstol. María perfectamente hubiera sido un apóstol. Porque ahora hablan de del nuevo mover apostólico. Es una falacia, es una mentira, es un engaño, pero a muchos les gusta y a otros muchos les gusta oírlos. Y a otros se emocionan de decir, vamos a ir a ver al apóstol Tucutucu, Tucutucu, Tucumán y Bandoneón. ¿Sí? Es que, por ejemplo, nosotros tenemos una vivencia de la experiencia de Cristo en nosotros, en esa forma que usted dice, pero hoy nosotros nos hemos convertido en testimonio, en testigos, y somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, parte de lo que a nosotros se nos dio. Eso se nos dio. Usted es real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Usted está bajo autoridad, usted tiene autoridad. Pero no es en virtud de una forma de título que me puedo abrogar. ¿Por qué? Porque así es como Dios nos estableció a nosotros, a través del orden apostólico, en donde es por revelación a Pedro, donde él dice, no, es que ustedes, él me dijo que yo era la piedra, no, que él era la piedra y que sobre esa piedra yo edificaría, pero después Pedro empieza a decir, no, pero esto es para la iglesia, ustedes son real sacerdocio, linaje escogido, ustedes son piedras vivas, dice. Ustedes son piedras vivas y la iglesia se constituye como tal
Y entonces nosotros hoy tenemos una autoridad no sobre el nombre de apóstolo, sino sobre los nombres de ser la iglesia. ¿Ok? Fundadores del reino de Dios en medio de esta tierra. ¿Sí? Ahora, y termino aquí, el verso 7. Como los hubo en el primer tiempo, no lo hay. Ajá. No, pero lo hacen en razón de que hay un mover, se llama el mover apostólico, y entonces ellos piensan que, y ellos dicen, no, es que no somos apóstoles como Pablo y como aquel, ¿verdad? Pero al final, ¿verdad? Hay una unción apostólica, ¿verdad? Que no es la unción de usted ni la mía, pareciera que es otra. Hay una unción profética que pareciera que no es la usted ni la mía, si no somos de ese rango. Pero no es verdad, yo pienso que es solamente un mover, que de verdad sí hay un asunto. ¿Quién podría ser un apóstol? Aquel que vaya anunciando. El misionero es alguien que ejerce un apostolado, que va, como lo anduvo Pablo, tratando de predicar el evangelio y consolidar iglesias. Eso es un apostolado. ¿Quién pudiera hacer la parte profética? Aquel que es maestro, que instruye, que saca de la palabra, ¿verdad? Y ahora, si hay un don profético, entonces, ¿verdad? Sí, es distinto. Hay, dentro del don está, ¿verdad? Y ahí hay muchos dones. Entonces, tenemos que estar muy claros porque hablando de Pablo, y Pablo termina, dice, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma, que han sido llamados, ahí él establece, ¿cuál es el llamado? A ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Y yo quiero terminar esta noche diciéndoles eso mismo, que el Señor nos conceda gracia y paz para entrar en este estudio y poder aprender más de Él, conocerlo, y de verdad que el Señor nos ayude en medio de todo esto. Amén. Amén.